¿Qué tal, amigos? En esta ocasión les he traído esta delicia que podrás preparar en esta semana de Cuaresma: las clásicas tortitas de camarón. En este video les mostraré algunos secretos de esta receta clásica. Quédense hasta el final porque esto se va a poner muy interesante. Para prepararlas, he conseguido estos fantásticos camarones secos, carnosos, deliciosos y hermosos. Les quitaré la cabeza y la cola para mejorar la experiencia en la textura final. Luego, los tostaré ligeramente para concentrar su sabor y aroma. Los reservaré para que se enfríen y puedan ser convertidos en polvo en la licuadora. Pasaré el polvo resultante a través de un colador para obtener un polvo fino. Y así es como queda. También pueden comprar directamente este polvo en los mercados y evitarse este proceso, teniendo en cuenta que lo artesanal es más delicioso que lo industrializado. Los nopales los cortaré en tiras de un grosor de 4 o 5 milímetros y luego en pedazos de la siguiente manera. Utilizaré la cáscara de algunos tomatillos para revelarles un secreto más adelante. Colocaré los nopales en una cazuela lo suficientemente grande, que contiene un poco de agua caliente. Agregaré un cuarto de cebolla, un diente de ajo, unas ramas de cilantro y un poco de sal. Dejaré que los nopales suelten su baba. Cuando alcancen este punto, agregaré las cáscaras del tomatillo que provocan que esta baba se corte debido a un cambio de pH y también porque funcionan como detergente natural. Y aquí los tienen, amigos. Retiraré las cáscaras de tomatillo, el ajo, la cebolla y miren, ya tenemos nuestros nopales cocidos y sin baba. Lavaré mis nopales con agua corriente de la llave, lo cual asegurará que cualquier rastro de la baba sea eliminada. Procederé a limpiar los chiles guajillo, retirándoles el ápice, las semillas y las venas. Haré lo mismo con los chiles anchos. Prepararé el resto de los vegetales. Cortaré la cebolla y reservaré un cuarto. Los tomates los cortaré a la mitad para que se cuezan más eficientemente. Mientras se cuecen los vegetales, tatemaré una tortilla en el comal de tal manera que quede un poco quemadita, como pueden ver aquí. Una vez que ya están cocidos nuestros vegetales, procedemos a ponerlos en una licuadora. Para facilitar el procesamiento de los vegetales, agregaré media taza de agua de cocción y finalmente sazonaré con una pizca de comino. En la cazuela donde haré el guiso, pondré una pequeña cantidad de aceite y agregaré un cuarto de cebolla cortada en plumitas. Sofreiré la cebolla hasta que quede acitronada, es decir, ligeramente transparente. Este será el momento en que agregaré la salsa, pero haciéndola pasar a través de un colador con el objeto de atrapar las partículas de chile y de tortilla que no hayan quedado bien molidas. Esta salsa es puro sabor. Me ayudaré con la palita de cocinar para sacar todo el jugo. Y miren, este es el resultado que queda. Utilizaré el agua de cocción de los vegetales, pero intensificaré el sabor agregando una cucharada sopera de polvo de camarón. Cocinaré esta salsa a fuego bajo y cuando suelte un ligero hervor, agregaré unas ramas de epazote que le darán un sabor profundo y terroso. En este punto, agregaré los nopales, rectificaré la cantidad de agua para que la salsa quede más líquida y dejaré hervir por unos 5 minutos más para que los sabores se integren. Ahora me enfocaré en la preparación de las tortitas. Cascaré los huevos y separaré las claras de las yemas. Luego, batiré las claras con el objeto de que se incorpore una buena cantidad de aire en ellas y se levanten. Cuando esto suceda, comenzaré a agregar las yemas de los huevos de una en una. Enseguida,
Incorporaré el polvo de camarón, pero dejaré de lado la batidora y emplearé una espátula para integrar con cuidado este polvo, realizando movimientos envolventes para mezclarlos. Este polvo ya lleva integrado 2 cucharadas de polvo para hornear, el cual ayudará a controlar el sabor salado del polvo de camarón. Tendré lista mi cacerola con una cantidad de aceite razonable sin que cubra las tortitas. Realizaré una prueba con una pequeña porción de esta preparación y, si comienza a freírse como pueden ver aquí, significa que el aceite está listo. Con una cuchara, pondré pequeñas porciones de mi preparación y las dejaré freír en este aceite caliente. Después de un tiempo, voltearé mis tortitas utilizando una cuchara o una palita de cocinar. Una vez que las tortas adquieran este color, es momento de sacarlas del aceite y colocarlas sobre papel absorbente para que se elimine un poco la cantidad de aceite en exceso. Es en este momento cuando integraré mis tortitas en la salsa. Estas comenzarán a liberar su sabor y la sal en este caldillo. Este proceso tomará de 10 a 15 minutos a fuego bajo con una ebullición suave y controlada. Dejemos que se cocinen. Una vez transcurrido el tiempo, esto es lo que resulta. En verdad eso se ve exquisito. Una joya de la cocina mexicana. Y llegó el momento de emplatar. Me serviré unas 2 tortitas en el plato. Su porción de salsa y nopales. Decoraré mi platillo con unas ramas de cilantro que le darán ese aspecto gourmet irresistible. Vean el brillo y el color intenso de la salsa. Se nota que las tortitas han absorbido gran parte de este delicioso caldillo que preparamos. Y miren los nopales. Están apetitosos, bien cocinados y con un intenso color verde. Disfruten de estas vistas. Y llegó el momento de la verdad. Veamos qué tal salieron estas fantásticas tortitas de camarón. Quedó muy rico. El sabor de la salsa es natural y equilibrado y además se impregnó del sabor de las tortitas. Esta salsa tiene ese sabor que los asiáticos le llaman umami y que en este caso proviene del camarón. Por su parte, las tortitas absorbieron como esponjas el caldillo y, al morderlas, se sienten jugosas, suaves y deliciosas. Por otra parte, los nopales cuentan una historia de textura muy interesante y un sabor simple, herbáceo y delicioso. En verdad, es un disfrute comer este clásico de la cocina mexicana. Y bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado con esta receta. Espero que les haya gustado y que les haya sido de utilidad. Aquí los dejo con estas hermosas imágenes. Disfrútenlas y yo, como siempre, no me despido de ustedes, sino que les invito a compartir este video con sus amigos, conocidos y familiares. Les invito a suscribirse, a darle me gusta a estos videos y también me haría muy feliz que hicieran comentarios de los mismos, ya que esto ayuda mucho a que el algoritmo de YouTube destaque nuestro canal. Desde aquí, desde esta cocina, les mando un cálido abrazo de oso y los invito a seguir disfrutando de nuestro hermoso canal. Yo cocino, tú cocinas.